Has leído que la libra se hunde después de anunciar la mayor bajada de impuestos desde 1970 y que la libra se desploma como no lo había hecho antes de 1950. Escucharás que todo esto está provocando también la mayor catástrofe económica desde el 48, desde casi la Segunda Guerra Mundial. Y me sorprenden los análisis que se están haciendo sobre el fin del Reino Unido o el enlace ridículo con las propuestas tributarias españolas por parte de todo Dios. Quédate, que vamos a ver qué pasa con todo esto y verás que hoy lo que te voy a contar también te interesa. El gobierno británico ha decidido dar marcha atrás a las subidas de impuestos que había fijado el gobierno de Boris Johnson. La bajada de impuestos atiende a las empresas con una reducción del 25 al 19% y a las personas con una rebaja en las rentas más bajas del 20 al 19% y del 45 al 40% a las rentas más altas. Las críticas no se han hecho esperar. Incluso el propio Financial Times, defensor de los mercados libres, de la globalización y que durante la década de 1980 apoyó la política monetaria de Margaret Thatcher o de Ronald Reagan, ha dicho literalmente que esto no es economía. Según este medio, que parece que es incapaz de interpretar que el Estado puede recaudar menos si es capaz de ajustarse por el lado de la eficiencia, argumenta hoy así, o bueno, ayer lo publicaba así, argumentaba que todo esto de bajar tantos impuestos es ideología ultraconservadora. Hay una certeza en toda esa crítica. No te voy a negar lo evidente, está en lo fiscal, pues esta rebaja conlleva un coste en total de 60.000 millones que no se van a recaudar en los próximos 6 meses. El propio secretario del Tesoro, que acompaña a la primera ministra Truss, alegó que los impuestos que han eliminado o rebajado debían desaparecer porque dañan a la economía, que tanto impuesto reduce los incentivos para trabajar e impiden que la gente encuentre un trabajo rentable o sencillamente esté dispuesto a trabajar para los impuestos que tiene que pagar. En esto podríamos estar incluso de acuerdo. El gobierno británico, el actual, considera que el nivel de impuestos allí es excesivo. Y fíjate tú que aquí tenemos nuestra guerra de tasas y de cifras, la que está viviendo España estos días. Es verdaderamente de vergüenza ajena asistir a esta especie de zoco inservible tributario. Si analizas las propuestas de todos, a derecha e izquierda, el panorama es bastante ridículo. Desde los que aseguran que subirán los impuestos solo a los ricos, cuando eso es imposible y además siempre repercute en todos por una lógica pura de mercado, hasta los que aseguran que bajarán impuestos sin atender al sacrificio que eso supone para los contemporáneos, de los que les suben los impuestos, que sufrirán una administración más delgada, sí o sí, y para las generaciones futuras que deberán de pagar la deuda adquirida cuando se ingresó menos. En todo caso, las cosas son como son, y una subida de impuestos en medio de una recesión, esto para los que dicen que los quieren subir, puede prolongar y hacer más profunda una crisis económica, puesto que se reduce, obviamente, la renta disponible de los hogares en un contexto de gran incertidumbre como la que tenemos ahora, y además ahí suele haber siempre un descenso de la actividad. Una caída de la renta disponible puede amplificar el golpe que ya sufre el consumo privado en medio de esta crisis, la que vamos a vivir, y además viene cosas podríamos decir que hasta divertidas. Es imposible mantener una bajada de impuestos con el mismo Estado. Si hablas de bajar tributos, no puedes solo hablar de la curva de Laffer, debes hablar de menos administración. No hay otra. Y eso parece que no todos están dispuestos a abordarlo. Pero volvamos a Londres. Lo que hace literalmente el gobierno británico es rebajar la factura fiscal, especialmente por la parte de arriba. 60.000 millones en 6 meses y 150.000 millones en 2 años, lo que significa una rebaja muy importante del PIB del Reino Unido. Tela, 1 de cada 10 euros que ingresaba la economía británica va a desaparecer automáticamente. Y el problema no es ese, es que podría asumirse además si todos aceptan lo que significa. Sin embargo, la promesa de que se va a gastar más se mantiene. Y ahí es donde se desajusta la cosa. Hay un plan de gasto público muy importante que tiene que salvaguardar la precaria situación de muchas personas que viven en el Reino Unido actualmente. De ahí que los mercados, y de ahí viene pues que todo se desajustase, dijeran que no se lo creen, que si ingresas menos y gastas más, pues deberás endeudarte en una situación en la que la inflación puede obligar a encarecer esa deuda subiendo los tipos. Y el Banco de Inglaterra asegura que va a atender esa obligación, la de controlar los precios, la inestabilidad que vive la libra esterlina
es consecuencia, en gran medida, de ese anuncio. Yo no lo niego. La mayor bajada de impuestos en 50 años y el mayor incremento de gasto público en décadas lo está provocando. Los mercados financieros consideran que el nivel de endeudamiento en el que se mete el gobierno británico es inasumible. Por eso el desplome de la libra ha sido colosal. De hecho, su cotización es la más baja frente al dólar desde 1971, aunque después, a lo largo del día de ayer y el día de hoy, pues ha ido buscando zonas de recuperación. Ojo, porque el Citigroup hablaba ya ayer de una crisis de divisas, pero que va más allá del Reino Unido. Hablan de un desastre que puede costarle 300.000 millones de euros a la banca internacional. Es decir, que el riesgo de crisis financiera y global pues empieza a revolotear los mercados y se suma a más cosas que tenemos. Y ahora te voy a contar por qué creo que esa patada hacia adelante pues podría salirles bien. Recordemos que los británicos tienen el control de su moneda. Es decir, pueden subir o bajar tipos de su libra a su antojo o necesidad. Y eso no lo podemos hacer nosotros. Imagina que nuestra inflación se modera, la española, por debajo de otros países europeos, a la vez que nuestra economía se frena más que la de otros países europeos. Y el Banco Central Europeo sigue subiendo los tipos del euro para frenar la inflación de los que sí la tienen, Alemania, Países Bajos o Italia, a la vez que iría frenando el crecimiento de todos. Imagina que no pudiéramos decirle a Lagarde: oye, que ya no me interesa frenar más el tema este de la inflación, que yo no tengo, que además está parando mi economía. Pues el Banco Central Europeo no te hará ni caso. Es lo que tiene eso de la moneda única. Igual no deberás de imaginarlo, igual nos pasa. Pero bueno, volvamos a Londres. En Londres calculan que la bajada de impuestos estimulará la economía con el riesgo de alimentar la inflación. Y sin embargo, calculan que ecualizando tipos, pues podrán gestionarlo. Con respecto a la deuda, el Reino Unido calcula que pasarán 2 o 3 años duros, pero que después tomarán ventaja debido, de algún modo, a los efectos de la curva de Laffer. ¿Y qué es eso de la curva de Laffer? Pues muchos lo debéis saber, pero os voy a hacer un resumen rápido. Fijaos, se cuenta que una mañana de 1981 Ronald Reagan desayunaba en una cafetería con el economista Arthur Laffer. Ese economista americano le dijo que para aumentar la recaudación tributaria no había nada mejor que bajar los impuestos. Y Reagan pensó que si eso era así, si eso era posible, pues tenía que saber cómo se podía hacer porque le iba a llevar a la presidencia. Cuenta la leyenda que Laffer cogió una servilleta y un bolígrafo y dibujó una curva que lo explicaba. A ese gráfico hoy le llamamos la curva de Laffer. La curva de Laffer explica que las bajadas de impuestos aumentan la recaudación, que al haber más dinero en manos de los contribuyentes, la actividad económica se revitaliza y de esa manera pues se crea empleo y a la vez más pagadores. Y todo eso, según Laffer, repercutiría en más ingresos públicos. Pero para que la curva de Laffer sea cierta, hay que acudir a una rebaja, o por lo menos a un plan, con un punto concreto y en un modelo de gasto concreto también. Un día haré un vídeo explicando todo esto en detalle, más largo y con todos sus ajustes, pero te digo que si no aciertas en la aplicación de esa curva de Laffer, todo se hunde. Rebajar impuestos, deflactar el IRPF, como dicen muchos, podría, por ejemplo, no activar esa curva. El problema es el mismo que con el modo contrario. Hay un momento en que si subes más los impuestos de lo que es posible soportar, cada vez recaudas menos, debido a que cada vez hay menos gente que pueda pagar. Y en el Reino Unido cuentan con que la curva de Laffer funcione, solo que, por poner las cosas en su sitio, deberíamos de decir y recordar que Ronald Reagan contrató a Laffer, ganó las elecciones, bajó los impuestos y la recaudación se desplomó. La economía americana no estaba en el punto exacto y en el lugar concreto para que funcionase. A Margaret Thatcher le pasó lo mismo. Ahora bien, en Islandia, por el contrario, se bajaron los impuestos y se recaudó más. En Irlanda también se bajaron los impuestos, concretamente el corporate tax, el impuesto de sociedades, y se recaudó mucho más. No fue inmediato, pero sucedió. Hay ejemplos en positivo, pero requieren una aplicación de menos Estado, de menos gasto y más eficiencia con un plan de ahorro, trabajo e inversión. No tengo claro que nuestras sociedades estén ahora mismo en ese punto. Por eso volvamos a los efectos, que es en lo que se están agarrando los críticos a esta medida de la bajada de impuestos en el Reino Unido. La moneda británica ha caído más de un 6% desde el anuncio que se hizo. Ya iba rara por eso, ¿eh? De hecho, lleva un descenso del 20% en 15 años. Antes de la crisis del 2008, la libra llegó a intercambiarse con el dólar en $2. Pero
Pero eso también tiene que verse con el propio euro, que lleva un descenso a los infiernos del 30 y pico por ciento en poco tiempo. Los que hablan de que el Bitcoin es volátil, pues tienen aquí material de estudio, pero con el dinero fiat. Pero eso es otro tema. El discurso fácil dice que no se puede ingresar menos y gastar más. Las matemáticas no suman. No es posible ingresar 60.000 millones menos y gastar 40.000 millones más, sin provocar una quiebra económica. Eso es lo que dicen los propios mercados. Pero recordemos que es imposible atender a los efectos de la bajada de impuestos en el día de la bajada de impuestos. Es como demasiado inmediato. La economía precisa de algo de tiempo. Si acaso le debemos dar un margen, ¿no? Algo que amortigüe la situación. Creo que la apuesta arriesgada podría funcionar. En lugar de ir con el modelo shy politics, la política de gestos tímidos, han ido a saco. Han dicho, vamos a bajar de verdad la presión fiscal. Muchos dicen que si esto funcionara, incluso si esto saliera bien, lo que va a hacer el Reino Unido es meterle fuego a una caldera que ya está al 100% de rendimiento. Porque acelerar más la economía, cuando los precios y la inflación está rozando el 10%, pues lo que hace es estimular las brasas. Y como te decía, el Banco de Inglaterra pues va a tener que echar el freno de mano a la economía en algún momento. Eso es más que probable. Con eso cuentan, yo creo que con eso cuentan, con jugar a ese equilibrio tan complejo, mientras los ingresos aumentan y los gastos disminuyen, pues ir jugando. Ahora bien, todo puede ser una catástrofe por parar la economía, haber estimulado los precios, aumentado el gasto y además todo eso mientras los ingresos se reducían. No una tormenta perfecta, un cataclismo. Ahora bien, hablamos de una economía de 3 billones de dólares, una economía que triplica la nuestra y que tiene el control de divisas, ellos mismos, y una industria bastante potente. Lo que está por ver es si son capaces de hacer lo que toca hacer realmente. Reducir el Estado, eliminar lo innecesario y afrontar realmente la bajada de impuestos con la configuración de una economía de mercado que impacte en el crecimiento económico y en la reducción de la pobreza. Pero eso requiere años. Yo no sé si la sociedad actual está preparada para esperar. Lo único que me chirría en todo lo que ha hecho Truss es que todo esto lo ha anunciado sin pasar por la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria del Reino Unido. Y ese es un organismo que debería de haber evaluado el impacto que va a tener toda esta medida en la economía realmente. Es decir, van sin planos, van sin saber ninguna de las opciones o escenarios potenciales. Yo les animo a que reduzcan Estado, se hagan más eficientes, mantengan la apuesta por la reducción impositiva y miren a ver cómo afrontan con el ecualizador del Banco de Inglaterra los desajustes de precio, inflación y deuda. Lo dicho, nos vamos viendo por aquí. Seguimos.